El grupo que lleva trabajando ya un tiempo para montar estas jornadas, con nuestra concejala de Cultura a la cabeza, queremos agradecer a Diego por su tiempo y por aportarnos lo que nos han aportado, Miguel por su laborioso trabajo y por haberlo querido compartir con todos nosotros, Venancio, sobre todo por esa puesta en escena de los asesinados, me gusta a mí más decir, y que nos ha hecho sentirnos un poco más cercanos todavía. Marta, gracias por tu introducción, que ha sido, me parece, perfecta. Y entonces vamos a pasar, como decíamos, a ese espacio de debate o de coloquio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir pidiendo el turno de palabra, que Joaquín, que debe estar por algún sitio, va a tomar nota, y vamos a tener cada uno que queramos hacer una pregunta, 1 minuto de tiempo. Hemos pensado que es suficiente para plantear nuestra cuestión, hacer nuestra pregunta. Vamos a ser muy estrictos en eso, porque no queremos eternizarnos aquí y hay luego otra actuación y tenemos que acabar. Entonces, cuando alguien que esté planteando una cuestión se pase del minuto, si tiene el micrófono lo apagaremos, o si no, lo invitaremos a que lo haga. Así es que, por favor, vais pidiendo el turno de palabra y empezamos si queréis. Primero desde la mesa y luego hay alguien por allí. Diego, yo te quería preguntar una cosa tan simple como esta fosa que tenemos localizada, que por cierto, claro, en el Ministerio en los mapas de fosas no aparece ninguna de las localizaciones que tenemos de nuestros muertos, porque nadie lo ha investigado ni nosotros lo hemos comunicado. Pero ahora con esta fosa concreta del Alto de la Mesa, por ejemplo, a la luz de la nueva ley de memoria democrática, ¿cómo va a proceder o cómo habría que proceder? ¿Qué puede hacer el Estado para la exhumación de esta fosa? Bueno, pues yo también voy a intentar responder en 1 minuto. Bueno, muy fácil. Vamos a ver. Yo ahora dentro del pacto con las comunidades autónomas, nosotros somos conscientes, porque es un trabajo que se hizo hace mucho tiempo con los medios que había, el mapa de fosas que hizo en su momento el Ministerio de Justicia, sabemos perfectamente que no está actualizado. He puesto el ejemplo del mapa de fosas de Andalucía, porque ese sí que está muy actualizado, con trabajo de las universidades y tal. Pero sabemos que algunas comunidades autónomas había que mejorarlo, ¿no? Entonces Castilla y León es una de esas. El año pasado se encargó a la Universidad de Burgos un mapa de fosas de toda Castilla y León que ya está determinado, y bueno, no me sé todas, porque son muchas, son muchísimas más las que están. Miraremos, bueno, si está esta. Si está esta, ahora mismo nosotros no hemos necesitado, por eso supongo que cogieron un jurista para que encontrara el hueco para ir sorteando alguna de las dificultades que ponía la ley. Nosotros, al amparo de una cosa que dice la ley 52, la ley Zapatero, sobre las cosas, que es la posibilidad de hacer planes de trabajo, hemos estado haciendo ya estas 400 que te digo, y entonces hacemos con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Tenemos una línea de trabajo con la FEM, que es 1 millón de euros al año, que más o menos hacemos entre 50 a 60 proyectos al año, y ahí lo puede pedir el municipio y se realiza. Y luego, con la comunidad autónoma, cada año, con las comunidades autónomas, en función de una serie de criterios, se aprueba un presupuesto para cada comunidad autónoma y la comunidad autónoma nos tiene que ir diciendo. Con Castilla y León lo acabamos de aprobar hace 10 días, y bueno, lo podéis hablar con las autoridades. La nueva ley, ¿qué es lo que hace? La nueva ley ya, digamos, sigue con el sistema lo hemos montado, y este sistema que ya está en marcha seguirá funcionando. ¿Cuál es la novedad? Que, a diferencia de la ley del año 7, que el Estado solo podía apoyar, ahora con la nueva ley el Estado puede directamente hacer exhumaciones que considere de su interés.
Por lo tanto, si en un determinado, imaginémonos que en un determinado municipio no se muestra ni interés ni por parte del municipio ni por parte de la comunidad autónoma, se podría hacer desde el Estado. ¿Por qué hago énfasis en lo del Estado, entre la comunidad autónoma y municipio? Porque el Estado, ha habido una reivindicación por parte de todo el movimiento asociativo de que las exhumaciones no podían ser una iniciativa de las familiares, de las personas y tal. Bueno, pues lo que hemos hecho es ese liderazgo, esa coordinación por parte de la Administración General del Estado. Pero la ejecución nos corresponde a todas las administraciones, que son España tiene 3 peldaños administrativos y Estado somos los 3. Administración General, Administración Autonómica, la gran novedad. No sé quién era. ¿Se te oye o quieres el micro? No, aquí me pongo bien. A ver, la pregunta mía también es para ti. Has dicho que eres jurista. Soy profesor de Derecho. Profesor de Derecho, mejor. Vamos a ver, se trata sobre la demanda social amplia que hay sobre la derogación de la ley de amnistía. Parece ser, digo, vamos, yo tengo mi teoría, pero parece ser que es inviable porque tropezaría con el principio de retroactividad de la ley y vulneraría los derechos adquiridos de las personas afectadas. Es decir, se trataría de juzgar a los criminales del franquismo, los cuales no se puede juzgar, porque si esa ley se derogara prácticamente quedaría sin efectos, porque no se podría aplicar sobre personas que ya han obtenido ese beneficio jurídico, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y la segunda pregunta que te quiero hacer... Me dais más de un minuto porque es difícil. Bueno, no, pero el minuto era para mí. A los ponentes le vamos a dar dos, más no, porque si no lo acabamos. La segunda pregunta, si puedes, es ¿qué opinas sobre que la nueva ley de memoria democrática no contempla la penalización, la inclusión en el Código Penal de la apología del franquismo o de la exaltación del franquismo? Esperábamos, bueno, algunos no lo esperábamos mucho, porque, pero así había hay un cierto deseo, y esta hubiera sido la ocasión y no se ha hecho. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de esa figura? Muchas gracias. Bueno, a ver, son dos preguntas difíciles. A ver, empiezo por la relativamente fácil, que es la de apología. A ver, las modificaciones del Código Penal se tienen que hacer por ley orgánica. Por ley orgánica, que significa tener 176 votos más 1. 175 más 1, 176. Hacer una modificación del Código Penal no dan los números. Eso en primer lugar, digo porque esa es, digamos, la más fácil y una explicación más sencilla. Ahora, si entramos en cuestiones más técnicas, que yo creo que está bien porque hay que hacer un poco de pedagogía. A ver, ahora ya hay unos delitos los que se suele llamar delitos de odio, perdonadme la expresión así genérica, pero digamos, eso es una doctrina ya muy asentada desde el año 91, por cierto, dentro de la memoria democrática, ¿no? España fue de los primeros países que reguló esto por una sentencia que llevó, como en el caso, una mujer, Violeta Friedman, en el año 91, al Tribunal Constitucional, en el que se empezó a regular. Entonces, bueno, España tiene una regulación sobre todo lo que pueda, digamos, hacer daño. El límite está en que puede hacer daño a víctimas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso el de Violeta Friedman, que era una víctima del Holocausto, que era una superviviente de Auschwitz, pues logró que se tuviera que retractar públicamente y ser condenado un defensor de los nazis. El límite, como te digo, es el daño a la ofensa a las víctimas, que es también cómo funciona el delito de apología del terrorismo. Y, digamos, si me permitís al profesor de Derecho que llevo dentro, os complementaría la respuesta con que este tipo de condenas, este tipo de normas suelen ser muy complicadas. España ha sido condenada varias veces en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la aplicación del delito de apología del terrorismo.
Como sabéis, además, hay otra gran polémica histórica, ¿no?, con el tema de los Ongi-etorris, de que también es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, la dificultad de, digamos, valorar los límites, ¿no?, de cuándo afecta a víctimas o cuándo no, pues eso lo dificulta. Pero, digamos, eso es como un segundo tema. Por eso la ley lo que dice es que el gobierno tiene que estudiar los medios para hacerlo posible. Eso sí que hay una disposición adicional en la que el Parlamento le dirá al gobierno que tiene que estudiar cómo hacer eso posible. Y la primera, a ver, yo creo que la ley de amnistía es una ley, y por eso me he enrollado tanto con contar para lo que sirven las leyes de memoria, porque el ejemplo de la ley de amnistía es claro de una mala pedagogía de 40 años. De 40 años, como os decía, seguramente explicable en el año 77, pero no explicable en el año 92, ni en el 94, ni mucho menos en el 2022. La ley de amnistía primero es un pacto constituyente, yo lo diría así, porque si no hubiera habido ley de amnistía, no hubiéramos podido hacer la Constitución. Es un pacto constituyente, es un pacto político del máximo nivel, en el que participan todas las fuerzas políticas, en el que quien defiende y vota sí a la ley de amnistía por parte, por ejemplo, del Partido Comunista es Marcelino Camacho, que dice literalmente: el Partido Comunista ya ha enterrado a sus muertos y vamos al futuro. Es un pacto político en el que participan los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes, y todas las fuerzas que habían estado en el exilio. Los 4 partidos históricos que quedan en el año 77 toman parte de ese pacto político, que son el Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña, que son los 4 partidos políticos que venían de la legitimidad republicana. Y yo creo que eso políticamente se tiene que respetar y se tiene que poner en valor. Segundo, era una legitimación de la izquierda. Era una legitimación de la izquierda. Sobre todo, os invito a que leáis el último artículo de Nicolás Sartori, sobre todo de la izquierda sindical. Porque lo que no habían hecho los decretos de amnistía anteriores era amnistiar los delitos y las sanciones laborales, que es otra parte de la ley de amnistía, que nadie se acuerda, pero que en ese año fue muy importante. Y permitió que mucha gente volviera a su trabajo, porque a los delitos sociales, cuando un trabajador se le condenaba por delitos sociales, llevaba aparejada la expulsión del puesto de trabajo. Y hasta el año 82 muchas personas pudieron regresar a su puesto de trabajo. Y tercero, y más importante, el fallo de la ley de amnistía no es su contenido. Su contenido, si nos fijamos en derecho comparado, es muy similar a lo que se está haciendo ahora en Colombia o lo que se ha hecho en Sudamérica, sobre todo en Argentina. El problema es que no se aplicó correctamente. El artículo 9 de la ley de amnistía dice, porque está en vigor, que para poder aplicar la ley de amnistía serán los tribunales y juzgados competentes conforme a los procedimientos procesales oportunos los que aplicarán la ley de amnistía. Es decir, se tenía que celebrar un proceso, conocer la verdad de los hechos y luego declarar la amnistía, que es como se hicieron, por ejemplo, cuando se hizo con las aplicaciones concretas con la gente que estaba en la cárcel. Porque si no, lo que dice la ley de amnistía es determinados delitos que se hacían, que se cometían, dice literalmente, con intencionalidad política. ¿Vale? ¿Tú cómo puedes saber si un policía que le pega a alguien le pega con intencionalidad política o no? Tiene que haber un juicio y basta, que es como se hacen todos los procesos de amnistía. El más claro es, todos los procesos transicionales, el de Sudáfrica, en el que el policía llega y dice: sí, efectivamente, yo hice esto, lo hizo porque me lo dijo mi superior, porque tenía esta instrucción, porque había estas instrucciones, ustedes las pueden comprobar y tal, y queda amnistía. ¿Vale? Entonces yo creo que por esas 3 razones es importante. Y efectivamente, yo creo que el principio de irretroactividad
en una democracia, si queremos ser, y vuelvo a lo que decía antes, si queremos verdaderamente fomentar y profundizar en la democracia, el principio de retroactividad es sagrado. Dice la Constitución que solo el principio de retroactividad solo se aplica en beneficio del rey. Franco eso no lo tuvo en cuenta. Decretó una amnistía que iba desde el año 39 hasta el año 31 y consideraba que todos los delitos que hubieran favorecido el posterior triunfo del movimiento nacional quedaban amnistiados a civiles y militares. Yo creo, sinceramente, que una democracia que se quiera a sí misma y que quiera profundizarse no puede saltarse el principio de retroactividad. Pero, dicho esto, y lo digo como profesor de Derecho, es más importante, creo que es más importante lo que supone de acuerdo político en ese momento. Bien, por ahí había otra pregunta. Una puntualización quizá, como parece ser casi todas las preguntas van a ir dirigidas a Diego, le voy a pedir que intente controlar su condición de profesor, porque si no me parece que intenta hacer un poco lo que es que era por aquí, pero no sé los nombres. Por aquí le he cedido la pregunta al compañero. No, había antes más gente, no sé si era Sí, aquí. Julia también, pero aquí había antes otra que no sé quién era. Si no, estaba Julia, la izquierda que eras tú, eso que me sepan los nombres, y Isabel también que estaba al fondo, pero bueno, si no va Julia, Eduardo, ¿tú también? Sí, claro. Antes. Al principio, pues bueno, va Eduardo y después Julia, venga. También, vale, pues aquí no me Muy agradecido por las intervenciones, por todo lo que ha supuesto y está suponiendo estas jornadas en las que siempre hemos colaborado en el Foro por la Memoria de Valle del Tieta y la Vera. Yo soy secretario de esta asociación y llevamos mucho trabajo realizado todo desde el 2006 que constituimos la asociación. Es para ti, Diego, porque para continuar de alguna manera con lo que se ha venido diciendo, hay un problema de impunidad muy grande, y ese problema de impunidad, aparte de la no repetición, está la impunidad que se mantiene todavía. Considero en el relato que has realizado que principalmente lo que ha habido en este país y sigue habiendo es silencio y miedo. El silencio y miedo ha hecho posible todos esos procesos que no han terminado de ser valientes a la hora de hacer frente a esta impunidad que hoy en día sigue siendo vigente y se ve en todos los lugares. Quería nada más que comentarte algo que ayer estuvimos tratando aquí, que es cómo fue demolido el monumento franquista que había en el puerto de Vigo. Porque la única interpretación que se ha hecho de esa caída o de ese derrumbamiento de ese monumento es que ha sido un efecto meteorológico en lo que lo ha causado. Nosotros llevamos un proceso de 5 años con el subdelegado de gobierno intentando conseguir que se nos diga cuándo y de qué manera se tiene que demoler eso por la ley de memoria histórica vigente todavía, y no se ha podido conseguir. Y el subdelegado de gobierno no ha dado ninguna explicación clara y contundente sobre qué es lo que ha ocurrido ahí. Y podemos ser nosotros los culpables si llegara a hacerse una investigación de quién la ha podido demoler y de qué manera. Pues, ¿quién lo ha podido demoler? Yo no lo sé. Si esa es la pregunta, la respondo muy fácilmente, ¿no? Esa es la pregunta, y además es muy importante que desde el gobierno se sepa. Digo yo, ¿no? No, es que aparentemente se ha caído, pues que no puedo decir nada más. El rayo memorialista que no Hola. Me gusta el nombre de mi madre, que tiene
y que desde el periodo de lo que llamaba mi amigo Rafael Rey, autor, la Inmaculada Transición, mi abuelo fue procesado después de haber sido interrogado, vamos a decirlo así, por el comisario Conesa en Gobernación. Fue procesado, condenado a 30 años y un día, siempre había un día, bueno, de los cuales cursó, también se puede decir así, 15 años en el penal de Burgos. El expediente de mi abuelo sigue siendo condenado por asesinato a 30 años y un día. ¿Esto se va a acabar algún día? ¿No va a haber ni más antes de morir? Sí, otra de las novedades que tiene la ley es que declara nulos todos los procesos vinculados con la represión, bien sean juicios sumarísimos o Tribunal de Orden Público, Tribunal de Represión de la Masonería del Comunismo, Tribunal de Responsabilidades Políticas, etc. Quedan declarados nulos y, por lo tanto, no existentes. Y genera un derecho a un reconocimiento por parte, en este caso, del Gobierno, del Poder Ejecutivo, en el que se dice que esa condena, además de ser nula, pues fue injusta, inadecuada. ¿Pero se hace ya o...? Lo va a hacer, bueno, todavía no se ha aprobado la ley, está en el Senado, pero eso es un efecto de, digamos, lo hace la ley ex lege. No hace falta, bueno, lo que habrá que solicitarlo, obviamente, es la declaración, pero el efecto de esa nulidad es automático por la ley. Hola. Vale. Pues dos preguntas. ¿Cómo has dicho el nombre? No he dicho nombre, pero te lo digo, Julia. Julia. Bueno, pues una pregunta para Marta, así hablas un poquito, Marta, y otra para ti. La pregunta para Marta era cómo ve ella el interés que tiene este tema para las personas jóvenes desde la literatura, ¿no? Es decir, qué interés tiene, si es un espacio, por ejemplo, de interés literario. Y para Diego, creo que lo he respondido antes, pero no me ha quedado claro. Una comunidad autónoma como esta, en fin, maravillosa, con un poderío gobernante de la izquierda, puede no tener absolutamente ningún interés, ¿no? Por mucho que se firmen acuerdos. ¿Hay en la ley, se contempla alguna, no sé, sanción, presión, etcétera, etcétera, para que comunidades que sean más resistentes a poder hacerlo? Ya has comentado que lo puede hacer el propio Estado, pero desde el punto de vista del incumplimiento de la ley. Gracias. No sé decir bien cuánto interés hay o no en general la gente joven. Yo creo que en parte sí, o sea que a mí me interesan estos imaginarios porque creo, como alguien joven, que en general los imaginarios respecto a la guerra civil y la represión no han sido no han sido como muy interesantes en cierto sentido, ¿no? Que ha habido como un lenguaje mucho más de neorrealista o un tipo de imaginarios como que no ha sabido llegar a diferentes generaciones, y que yo sí que creo que hay ahora otros autores y autoras que lo trabajan en estos imaginarios que pueden tener como, bueno, otro tipo de resonancias o de pluralidad a la hora de enfrentarse a los hechos. Lo que sí que creo que hay un problema de desmemoria, y que en las generaciones jóvenes no hemos estudiado bien ni la guerra civil ni la transición en los institutos, que no se habla de eso. Yo soy hija de un bisabuelo fusilado, de un abuelo que estuvo en un campo de trabajo y nadie habló, nadie me contó nada de mi familia, pues por el miedo y el silencio. Entonces creo que el problema es esa cadena de transmisión, más allá de que luego que productos o no culturales o literarios puedan hablar de esto. Entonces creo que como no ha habido cadena de transmisión, es algo que se queda lejos, aunque tengamos efectos en términos como de, bueno, pues de dónde venimos y tal. Entonces creo que el problema también para mí es educativo, de que se sigue sin hablar de estas cosas en los contextos donde se transmite la historia de España, básicamente, y que, como has dicho, hay una impunidad a la hora de otros relatos, y en cambio los que no son los relatos de los vencidos siguen estando muy censurados o muy poco circulados, o no se les pone en valor, diría. Bueno, en el caso que me pones de Castilla y León es un poco especial, porque, bueno, yo creo que
por ahora va funcionando el sistema. En Castilla y León, como sabéis, hay un decreto que hizo el anterior presidente, Herrera, ¿no? Y se creó, bueno, es un modelo que es verdad que es muy justo porque reduce, por eso vuelvo a decir lo mismo, por eso me he enrollado tanto en la primera parte de qué es son las políticas de memoria, que no solo son las exhumaciones es una característica del caso español, ¿no? En el caso de Castilla y León, el decreto que hay de memoria es solo relacionado con las exhumaciones, que ya lleva bastante tiempo funcionando. Funciona con un consejo asesor en el que todos los años se acuerda un plan de trabajo, un consejo asesor que preside además el antiguo secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, y que hay pues, representantes de las asociaciones, forenses, bueno, distintos expertos aprueban un plan de trabajo. Ellos, independientemente de ese plan de trabajo, que unas veces es más ambicioso, menos ambicioso, tengo que decir que no ha habido, como dijo Rajoy, lo del cero patatero, pues aquí no ha habido cero patatero. Aquí, pues unos años un poquito menos, unos años un poquito más, se han ido haciendo cosas. Y nosotros lo que hacemos es complementamos esa acción. O sea, junto a lo que hacen ellos, pactamos un plan de trabajo que se publica además en el BOE y se sabe, ¿no?, qué es lo que hace al cabo del año. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué pasa si una comunidad autónoma no hace nada? Con la nueva ley, es verdad que no suele pasar porque siempre va a haber un ayuntamiento que le interese, porque tiene que atender a los vecinos, porque tiene esa demanda social. Pero bueno, en el caso de que se diera una circunstancia de una intervención que no hubiera ni reclamo municipal ni reclamo autonómico y hubiera, eso sí, si hubiera familiares de por medio, pues entonces lo podría hacer el Estado. De hecho, nosotros, la idea, claro, es que tenemos que tener nuestra propia, aparte del dinero que damos, nosotros, el presupuesto de la Secretaría de Estado es alrededor de 12 millones, el 60%, 2/3, es para exhumaciones. Y todo, esos 2/3, lo transferimos o a las comunidades autónomas o al ayuntamiento. Y ahora tendremos que tener una partida propia. Yo, en primer lugar, quiero solidarizarme con Venancio porque me ha llevado a lo que somos, a las familias luchadoras de nuestros fusilados y asesinados. Entonces, ya en segundo lugar, quiero preguntarle al señor de Memoria Histórica o Democrática, soy la presidenta del Foro de la Memoria del Valle de Piedral y de La Vera, compañera de Eduardo. Entonces, el problema que hemos tenido nosotros y la lucha nuestra, que ayer pudimos expresarlo aquí, vuelvo a insistir con lo de Puerto del Pico, porque pienso que qué clase de gobierno es este, que tiene una subdelegación del gobierno del Partido Socialista y no se han enterado de lo que ha pasado en el Puerto del Pico. O sea, han llegado una noche, sí, comprendo que usted a lo mejor acaba de llegar y no sabe lo que realmente... No, si en La Razón dijeron que qué casualidad que siendo el director de Memoria Histórica de Ávila se había caído, sí. Claro que me he enterado. Es que claro, es que a nosotros no... Claro que me he enterado. Se han enterado, pero no les ha importado que eso quede como ha quedado. Ahí nadie sabe, incluso la gente nos dice que si lo hemos derribado nosotros. Y bueno, ya voy a seguir, que yo quiero hacerle otras preguntas sobre la nueva ley. Yo quiero preguntarle... Eso sí me lo sé, lo otro. La ley de amnistía, hombre, pues debieran enterarse un poquito. La ley de amnistía, según usted ha explicado, era para amnistiar a los presos políticos republicanos, pero también para amnistiar a todos los asesinos franquistas. En aquella época, cuando la hicieron, pues si no cargaban con los franquistas, pues no salían los presos de las cárceles. Pero ahora, en este momento, esa ley lo que va a hacer es seguir protegiendo a los asesinos franquistas. Sí, sí. Y luego, otra cosa.
¿Qué va a pasar con la Iglesia Católica? Que para nada la nombran en esta nueva ley, para nada. ¿Qué va a pasar con el monumento de Cuelgamuro? Que la cruz vamos a seguir viendo, ese mamotreto que sigue ahí. O sea, todas estas cosas queremos que nos lo aclaren, porque sabes que nuestras asociaciones y los foros de memoria no estamos de acuerdo con toda la impunidad que se va a seguir quedando. Las cosas, ¿las van a judicializar? ¿Van a judicializar las cosas? No. O sea, a judicializarlas. O sea, ahí llega, sacan los restos, se los llevan, si no se puede hacer el ADN, se le lleva a su familia, y aquí una prueba que hay ahí de gente que le abren la fosa y están torturados, asesinados, con tiros de gracia en la cabeza, con una cantidad de pruebas que han sido asesinados, y eso queda impune, porque claro, se va a llevar y nadie va a hacer justicia con esto. Hay muchísimas cosas en esta ley que nos han defraudado muchísimo y nos siguen defraudando. A los foros y bueno, a la gente que esté en. Bueno, pues a ver, son preguntas muy interesantes. La ley de amnistía no es el problema del enjuiciamiento. Eso es digamos, un mantra que se ha ido creando, pero el principal problema es que, es lo que he dicho antes, el principio de retroactividad. Que si tú, pues, desde la Ilustración y el principio del derecho penal y del derecho penitenciario humanista, pues se considera que no se pueden aplicar retroactivamente las penas. Ese es el principal problema. Si ustedes leen la sentencia del Tribunal Supremo en la que se declara inocente a Baltasar Garzón, pues lo va a ver como la ley de amnistía no tiene un funcionamiento. La última sentencia del Tribunal Constitucional es todavía más explícita, porque habla del principio de retroactividad y del principio de tipicidad penal, es decir, si eso es un delito que está presente o no está presente. Y dice, después de discutir ese auto sobre estas dos cosas, dice, por eso, esto hace que ni siquiera, dice literalmente el Tribunal Constitucional, aplique la ley de amnistía, porque hay otros principios superiores que lo dificultan. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, desde el punto de vista político, yo ya lo he dicho antes, explícitamente, que he puesto el ejemplo que la ley de amnistía, siendo una ley tan importante en un contexto político como el que era, no tiene exposición de motivos, no dice para qué es, pero porque cada uno estaba pactando por distintas razones. Cada uno estaba pactando por distintas razones. Y luego, otro fenómeno respecto de la impunidad, pues claro, es que han pasado 84 años. Y es verdad que pueden quedar algunos, bueno, sé, los delitos de tortura, etcétera, pero la masa grande de delitos que probablemente fueran delitos contra la humanidad, si hoy estuviéramos, si en esos, digamos, en esa categoría, son de hace 80 años. Es que no hay personas responsables. No prescriben. No, si yo no digo que no prescriben, por supuesto que no prescriben, ya lo sé. He dicho que no hay, que no quedan vivos. Que no quedan vivas las personas, las que cometieron los delitos aquí en el año 39, no están vivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un momento. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley asume, el proyecto de ley asume esta situación porque el compromiso que tiene España cuando os contaba antes lo de los principios de 2005 de Naciones Unidas, es que dice que tiene que haber una revelación pública de la verdad. ¿Vale? Revelación pública de la verdad. Creamos la figura del fiscal de sala, crea la ley la figura del fiscal de sala, que tiene que hacer, que se encargará con las exhumaciones, tiene que hacer un escrito oficial que bueno, viene determinado en la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que tiene que constatar y dejar por escrito en esas actuaciones la verdad de lo que ha sucedido. ¿Vale? Y por otro lado, si las familias o quien considere quiere que todavía, digamos, darle mayor incidencia y haya una mayor investigación, se crea un proceso específico, la ley crea
un proceso específico de perpetua memoria en el que se le pide a un juez que declare y deje una sentencia en la que se recogen los hechos. Evidentemente no es una judicialización, bueno, en nuestra opinión sí. Ahora, si se confunde la tutela judicial efectiva, no puede significar solo y exclusivamente que alguien se meta en la cárcel, porque es que todos nosotros tenemos actuaciones ante la justicia por diferentes razones, una vez se nos da la razón y otras veces no. El derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho a poder acceder a los tribunales. Y nosotros hemos abierto esas dos vías. Por un lado el fiscal y por otro lado este juicio específico de declaración de la verdad. Y la segunda pregunta no me acuerdo cuál era. Ah, lo de la iglesia, claro. Sí. No, bueno, yo creo que efectivamente, pues vuelvo a la cuestión de antes, ¿no? Hay que distinguir la labor de la historia y la labor de la política de memoria, ¿no? La labor que tienen que hacer las personas o las instituciones cuando se dedican. Pues un historiador o historiadora, pues efectivamente tendrá que dejar constancia en los libros del papel que tuvo la Iglesia Católica de apoyo al régimen, a la guerra, al golpe de Estado, a la guerra civil, al papel que jugaron las monjas y los curas en la represión, en levantar testimonio. Era uno de los testigos que tenía que declarar sobre la filiación y la afección de las personas, y todo eso se tendrá que recoger. Pero, ¿qué es, digamos, desde el punto de vista de la política memorialista, qué tiene que hacer el Estado? Bueno, la Iglesia es una entidad privada, ellos verán, como organización, tendrá que ver qué tienen que hacer para jugar y adaptar ese pasado que existe con el presente, con el futuro que quieran tener como institución. Pero es muy importante esta reflexión y muestra alguna de las contradicciones que se dan en estos debates. Con el tema de Cuelgamuros. ¿Por qué el proyecto de ley dice que hay que resignificar el Valle de Cuelgamuros y no se dice que se vaya a tirar o que se vaya a caer? Porque precisamente va a servir de recordatorio y de enseñanza a las nuevas generaciones el papel que tuvo la religión. Porque la cruz que está ahí no es un símbolo cualquiera. La cruz que está ahí es también una espada clavada en medio de España para recordar que era cruz y espada. Es el reflejo. No hay mejor reflejo del nacional catolicismo que el Valle de los Caídos. Y derribar eso significa derribar una parte que tiene que quedar para el futuro. Es lo mismo que si nos planteamos derribar Auschwitz y derribar las cámaras de gas. Es que es una lección de la historia. Es que no hay nada mejor, si tanto preocupa reflejar el papel que tuvo la Iglesia Católica en el sustento y en el sostenimiento del régimen franquista, de la dictadura franquista, lo mejor es ir a ver el Valle de los Caídos. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer desde las administraciones, es desvestir, o sea, convertirlo no en un símbolo de exaltación, sino convertirlo en un símbolo de explicación. Que el que llegue ahí sepa cómo se hizo eso, por qué se hizo eso y para qué se hizo. Y que salga de allí, entre otras cosas, sabiendo quién fue, cómo se hizo, el papel que jugó la Iglesia Católica, el papel que jugaban los capellanes y el papel que jugaba también el nacionalcatolicismo como parte del sistema político. Perdona, ¿puedo decir algo? Sí. Un momento, espera, es que si lo alargamos más, Hay gente que tiene que va Jesús ahora. Terminando, oye. Sí, por favor, pues claro, pero se habla de tanto. No vamos a emitir ya más. Hay 4 palabras y ahí ya se va a acabar porque el tiempo ya se ha ido muchísimo. Entonces, vale, me llamo Jesús. Yo primero, parece que nos cuesta mucho seguir hablando de dictadura y de asesinos de la dictadura. Y no solamente era franquismo, era dictadura. Eso partiendo de esa base. Segundo, una sugerencia, si tenéis dificultades para conocer los listados de los represaliados en los campos de concentración de aquí, de España, que los hubo, como el fuerte de San Cristóbal, está todo, por ejemplo, en el fuerte de San Cristóbal tienes la asociación Siparta de Pamplona, que los tienen todos listados y hasta los que murieron allí.
Y la pregunta mía era si la ley de memoria histórica queda derogada por la ley de memoria democrática y si va a estar presupuestada. Sí, la ley de memoria democrática deroga la ley de Zapatero porque la supera. Algunos elementos que hemos considerado que eran valiosos desde el punto de vista simbólico, los hemos mantenido, aunque ya no vayan a aplicar. El ejemplo más claro es la concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, que ya pues, por el tiempo no deben de quedar vivos, o quedarán muy poquitos. Esa se mantiene, porque nos parecía que era una pena derogar la ley y que no quedara una cosa tan simbólica y tan importante como esa. Esa y otros casos muy concretos se han integrado en la ley, o sea, los hemos cortado y pegado y metido en la ley. Ah, el presupuesto. Sí, claro. Más importante. Sí, sí. Claro. Sí, a ver, ahí hay un problema. La ley de presupuestos, ¿vale? Es una ley del mismo nivel, entonces no se puede, son normas del mismo nivel, entonces si alguien dice, pues yo a esto le voy a, pero vamos, no me quiero ir a esto, es que las pensiones, pues si alguien luego dice, pues voy a hacer una rebaja o voy a hacer, porque las leyes de presupuestos es muy difícil garantizar una consolidación. Nosotros hemos hecho todo lo posible y hay varios digamos, instrumentos jurídicos para garantizar que algunos elementos se va a garantizar su mantenimiento. Por ejemplo, el hecho de hacerlo con las comunidades autónomas, por el funcionamiento de nuestro sistema de organización territorial, es una garantía de que va a haber dinero. Nosotros creamos un órgano de coordinación, una conferencia sectorial de coordinación de políticas de memoria entre el Estado y las comunidades autónomas. Claro, cuando haya X, o sea, no va, como eso existe y se crea ese órgano institucional, si hay X comunidades autónomas que dicen, oiga, que aquí en la ley dice que hay que hacer esto, así que nos vamos a reunir y como mínimo tiene usted aquí que venir a decirme que cero patatero. Pero, digamos, hemos ido creando ese tipo de sistemas para garantizar que habrá determinada financiación. En este año sí, o sea, este año sí, claro, tiene su... O sea, es que la idea de una ley está presupuestada, pues el que hace el presupuesto la tiene, el que no, pues lo que consiste es en establecer en la ley mecanismos que garanticen cierta financiación. Eso es, por ejemplo, con el tema de las exhumaciones, es lo que hemos hecho. Va a haber ese sistema autonómico que si hay mayoría de... fijaos que de las 17 comunidades autónomas hay 15 que tienen leyes sobre memoria. Entonces, pues ya le dirán, al que venga le dirá, usted me tiene que poner dinero. Buenas, gracias. Soy Óscar Tapia, de Arena del Sol. Óscar, hace mucho que no nos veía. Hace mucho. Era alcalde y todo. Gracias. A ver, primero, evidentemente, desde abogado de pueblo, no desde profesor de universidad, estoy de acuerdo con lo de la irretroactividad. Lo que pasa es que hay mucho que hablar sobre ello, sobre la irretroactividad penal, la irretroactividad de la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y hasta el propio término delito de genocidio si se aplica o no a los genocidios políticos. Algo que la Audiencia Nacional no ha ayudado cuando ha aprobado y apoyado contra Pinochet y ha cercenado completamente contra los delitos del franquismo. ¿Bien? O sea que hay mucho que ver. Evidentemente la seguridad jurídica es fundamental y hay que verlo todo desde una perspectiva mucho más amplia. Pero cuando se habla de genocidio, se habla de tratados internacionales, se habla de la inexistencia de genocidio político, que no existe en los tratados internacionales porque la Unión República Socialista Soviética no quiso, entre otras cosas, para no ser condenada por ello. Quiso hablar del racial, del étnico y del religioso, pero es necesario histórica y socialmente definirlo muy claramente y decirlo a las claras. Una cosa es que en la guerra civil pudo haber y existió hasta
en el gobierno legítimo de la República, no por la República, sino que hubo crímenes de guerra, y una cosa es el genocidio sistemático que estableció el golpismo de Franco. Y voy a hacer una pregunta muy, no te preocupes que no me voy a entender, muy específica porque nos interesa en la Arena de San Pedro. Toda la colaboración y coordinación entre administraciones, bien, genial, puta madre. La pregunta es, cuando los cadáveres están en un, a lo mejor habéis dicho antes, y me disculpo si no sé sí, porque no estaba, en una zona, en un solar o en una finca privada, ¿podemos entrar a sacarlos? Sí, bien, pero podemos entrar constantemente porque aquí, en Arenas, está en finca privada. El anterior alcalde socialista a mí está en una finca privada. Pues, bueno, eso con la propia ley del 52 ya se puede hacer, hay una posibilidad de declaración de expropiación. El decreto de Castilla y León, que sería aplicable en este caso, porque si hay normativa autonómica siempre se entiende que aplicar, también lo permite. Y bueno, pues es seguir el procedimiento. Se puede declarar la expropiación por razón de interés público. Vamos a ver qué condiciones específicamente. Yo sé que aquí pues no les causa una emoción indescriptible. Pero digo, no aquí en el Valle, sino en Castilla y León, porque bueno, pero bueno, que el instrumento está. Y hombre, cuando se apruebe la ley, además lo refuerza. Y luego, es muy importante lo que has dicho, Óscar. Yo no quería entrar en más discusiones, pero esto es un debate de una... Y sí que me he referido, y cuando he dicho lo de la novedad que supone todo esto, es que o sea, realmente estamos ante uno de los grandes avances de la humanidad, pero que es histórico. Entonces, muchas cosas que consideramos que ahora lo vemos como muy normal en 2022, es que hasta muy reciente no lo era. Entonces, fijaos que hubo hasta una discusión por una coma, lo que dice, os recomiendo un libro que se llama Calle Este, Calle Oeste, que cuenta la historia de los dos juristas judíos. Además es muy curioso porque los dos eran ucranianos. La ciudad ahora que todos conocemos, Leópolis o Lviv, es de donde eran estas dos personas, que ha cambiado como 5 veces en el siglo XX, o sea, ha sido bombardeada por todo el mundo que se puede imaginar, ¿no? Y bueno, entonces ahí cuenta cómo se van generando los conceptos. Entonces ahí, por una coma, la Unión Soviética manda a cambiar la traducción del francés al resto de idiomas. Porque precisamente, como decía Óscar, lo que no querían era que no solo porque habla, dice, los delitos cometidos, cuando habla de los delitos de crímenes contra la humanidad, entonces pone entre comillas, antes o durante la guerra, para que no fuera cualquier tipo de... se añade eso, antes o después de la guerra, para que quedara claro que solo exclusivamente se iba a aplicar a la Segunda Guerra Mundial, no a otro contexto. Entonces, aquí en España, pero no solo, en los países, muy interesante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque durante estos 70 años del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha habido muchas discusiones sobre esto. Cuando tú llegas a ese compromiso moral tan grande de que no puedes hacer determinadas cosas, ¿es una cosa que solo dices para los alemanes o lo dices para todo? A varios países, incluido Rusia, se les ha aplicado retroactivamente los delitos de genocidio y delitos de crímenes contra la humanidad, les ha obligado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no en vacío, sino porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dicho, usted promovió y firmó los tratados de Nuremberg, por lo tanto, a partir de ese momento, usted tendría que haber dicho a sus tropas y a su ejército, o sea, usted es responsable de si su ejército no ha respetado esos principios que usted impuso a otro país. Eso es, pero o sea, estamos en una sutilidad jurídica que es una de las grandes discusiones del siglo XX y parte del XXI. Quedan 3 intervenciones, así que tenemos que ser Aurora, Venancio y Remedios. Ya sí que por favor. Renuncia. Vale, pues venga, Aurora. Hola. A ver, yo quería en un principio dar importancia a aquellas personas que
contribuir con todo esto se meten a saber más un poco de toda la historia de este país, ¿no? Entonces, uno de los medios para buscar información, para esclarecer esa historia que escribieron los vencedores, tenemos un arma muy importante, que son los archivos municipales, que se los tienen muy descuidados, y que realmente son la verdadera historia de nuestros pueblos y de nuestra comarca. Y quiero decir que no es fácil acceder a los registros municipales, porque no a todos, que aun teniendo ser públicos y tener ese acceso, hay ayuntamientos que te ponen trabas. Yo llevo casi 5 años para que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro me deje leer sus actas de sesiones, porque tengo un par de fechas que quiero saber qué se coció en esas sesiones, puesto que Arenas de San Pedro era cabeza de partido y entonces era importante. Entonces, un poco el que dentro del Ministerio de Presidencia se haga hincapié en los ayuntamientos para que se dé el libre acceso a todo investigador, a todo ciudadano para acceder a los mismos, y de que se tenga, se busque también desde ahí el que esos archivos se conserven, porque como digo, es una manera de potenciar. Bueno, la ley declara el derecho al libre acceso para víctimas e investigadores, pero vamos, mi diagnóstico después de estos años es que el problema de los archivos no es tanto legal sino práctico. O sea, hace falta archiveros, hace falta mejorar las infraestructuras de archivos, hace falta presupuesto. No, pero eso lo hay en los presupuestos. El Estado pone presupuestos para poner archivos en orden. Sí, pero... Lo que no se puede es poner trabas, porque ideológicamente tú no vayas con el ayuntamiento de turno. Y luego otra cosa que me ha quitado la esta, lo voy a decir ya y acabo, es por qué no se mandan circulares para toda la historia de los monumentos que hay, que ensalzan el franquismo. Yo hablo con este Valle de Piedras. Bueno, eso sí que es una diferencia entre la ley 52 y la actual. La ley 52, la ley 52/2007 lo que decía es que cada administración pública tenía que cumplir la ley en el ámbito de su patrimonio, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasa? Que unas lo han hecho y otras no, pero no había mecanismos de refuerzo. Por ejemplo, el Estado lo ha hecho. Eran cosas por hacer, porque no es complicado, pero se va progresivamente haciendo. Y la ley nueva, el proyecto de ley, tiene un procedimiento para que si una administración o incluso un particular, cuando se trate de bienes con proyección pública, no lo hace, tiene un mecanismo de ejecución. Pero vamos a ver. Incluso con sanciones. Por favor, siempre terminar. Venancio, tú primero. A ver, sí. Hola, Diego, me han dado el micro, me dejan hablar. Que muchísimas gracias por venir al pueblo, por acercar la administración y los niveles altos a la calle, y en vacaciones y tal, un detallazo. Yo llevo un tema siempre en la cartera, en este caso en el bolso, y es la nulidad de las sentencias, pero la nulidad de las sentencias eficaz y que llegue y que sea pública, la de todo el mundo. Entonces, cuando te he oído la relación de asesinados en Mauthausen publicada en el BOE, he pensado que eso es lo que yo he soñado siempre, la relación de, o sea, el cambio de presencia en el Estado español de las personas que siguen consideradas responsables de delitos monstruosos que no cometieron, y cambiar el lugar de su sitio. Su sitio es el lugar de las personas decentes, dignas y que construyeron un país maravilloso, o lo intentaron, y el lugar de los verdugos es el que les corresponde el lugar en el que están ellos ahora. Entonces me ha interesado mucho
el tema de la publicación del censo de las víctimas de Bauhausén. Y bueno, había más cosas, pero esta es. Bueno, por el volumen de lo que, bueno, la ley va con el mandato de hacer un censo por diferentes categorías de víctimas de la guerra civil y de todas las víctimas, porque es verdad que el franquismo hizo su listado de víctimas, que era, bueno, y luego también hecho de esa manera, ¿no?, que sería la causa general, pero bueno, hay que hacer un listado, como decía Miguel, ¿no?, pues poner bien las cosas, ¿no? Entonces, pero claro, estamos hablando de cientos de miles de personas, imaginaos, solo exiliados es 500.000 de personas, ¿no? Entonces, estamos trabajando con experiencias de otros países que lo han hecho, básicamente Alemania, Israel y Argentina, que también son varias decenas de miles, para buscar sistemas de gestión. Aparte ahora, con la posibilidad de las nuevas tecnologías, se pueden hacer cosas enormemente útiles, pedagógicas y con gran impacto. Nosotros estamos buscando la creación de una gran base de datos pública que recoja todo esto. Yo os invito a que veáis, ya hay 2 comunidades que lo han hecho, muy interesante el proyecto, Navarra y el País Vasco. Son proyectos muy interesantes en los que tú puedes ir indexando con el nombre con lo que llaman ahora las humanidades digitales, ¿no?, con el trabajo de archivos, ir vinculando documentos a los nombres de las personas, de tal manera que tú puedas ver toda su trayectoria, incluso con fotografías, etc. Entonces estamos yendo hacia ese nuevo y por supuesto será una página oficial digamos, con toda la solemnidad de que sea un archivo público. Ya os digo que estamos con esas experiencias intentando ir en ese sentido. Necesitamos que se apruebe la ley para eso, porque por temas de protección de datos necesitamos esa cobertura legal. Muy bien. Gracias otra vez entonces, Diego, por... Ignacio, ¿qué es entonces? No puedo evitarlo, el lado de periodista me obligaba a repreguntar, pero lo has contestado bastante bien. Se me queda entonces una reflexión en el aire para hacerte. La crítica mayor que ha tenido la política de sumaciones de la ley Zapatero es que lo dejaba en manos del asociacionismo. Ahora la nueva ley parece que lo va a asumir el Estado. Solo parece la reflexión en la siguiente: habiendo habido entre 130 y 150.000 desaparecidos, los proyectos de la etapa Zapatero de sumación fueron cientos. En la nueva legislatura han sido cientos también. Habría que reflexionar que estas políticas parece que no llegan a mucho. Si ahora se escalona la responsabilidad del Estado por administraciones y ayuntamientos, lo mismo aquí podemos seguir esperando de brazos cruzados porque parece que o se motiva o no va a llegar. No, yo creo que en eso se puede ser, por eso hemos hecho, y por eso lo he contado antes, ese trabajo de análisis previo de ver qué es lo que se puede hacer. Las 100, como decía antes, las 130 o las 150.000 ya no están, porque han desaparecido muchas. He puesto el caso de solo las 33.000 del Valle de los Caídos. Ya. Entonces, lo que nosotros pensamos, hemos hecho un plan que afecta a unas 600 más o menos, 600, 700, alrededor de 600 proyectos que son los que los forenses consideran que son abordables, realizables, técnicamente posibles. Y estamos yendo muy rápido. Mira, País Vasco este año ya se declarará con todas las cosas realizadas. Navarra también este año. Baleares lo quieren hacer el año que viene. Valencia también en el 2024 terminará toda. O sea, realmente cuando se pone el esfuerzo y se programa, porque el problema es que nos estaba programando y nos estaba haciendo con criterios científicos y razonables. Entonces se trata de ver qué es lo que se puede hacer y hacerlo. Y desgraciadamente quedará mucho sin hacer. Pero por eso el plan estatal no solo se centra en las exhumaciones, es también la dignificación, la recogida histórica, la sensibilización, porque habrá cosas que no se podrán exhumar, pero a lo mejor se tienen que documentar, a lo mejor se pueden dignificar, como hicisteis vosotros con esa, y eso también forma parte del proceso, como decía antes, de la revelación pública de la verdad. Entonces, gracias de nuevo, Diego, porque al fin y al cabo he sido protagonista y es que más han intervenido.
Invitaros a todos a la clausura de mañana, que se va a producir a partir de las 7:30, con nuevos ponentes, con nuevos temas, que estoy seguro que os van a agradar y esperemos que más breves que esta noche. Muchas gracias de nuevo.